Configuración de Wi-Fi o de Wi-Fi, depende cómo lo quieran decir. En España decimos Wi-Fi. Bueno, tenemos varias cosas que vamos a explicar. Voy a intentarlo hacer de la forma más rápida posible, pero en fin, a ver cómo me sale. Vamos primero a lo primero que viene aquí: nombre de Wi-Fi y contraseña. Antes, por defecto, nuestro router nos ha puesto un nombre de Wi-Fi. Por defecto, el que le ha parecido bien. Rockspace, eso se llama SSID. Service Set Identifier, es decir, el identificador, el nombre que tiene nuestra Wi-Fi. Vamos a cambiarla. Vamos a ponerle, por ejemplo, Mundo, en mayúscula mejor, MD, de Mundo Digital. Un detalle. Voy a hacer una cosa, ahora explico esto. Todos los routers tienen, todos los modernos, tienen dos redes Wi-Fi diferentes. La de 2.4 GHz y la de 5 GHz difieren en las frecuencias en las que trabajan y en otras muchas características. Pero es bueno que tengan las dos. Y es bueno que estén activadas las dos, porque eso es lo que hace es que dispositivos antiguos se puedan conectar. Si marcamos solo la de 5G, ocurriría que a lo mejor aparatos un poco más antiguos que no disponen de 5G, y hay muchísimos, por ejemplo, muchas cámaras Wi-Fi que tenemos en casa para vigilancia, normalmente trabajan por 2.4 o no por 5, pues bueno, no podrían conectarse. Entonces aquí en este router y en todos tenemos la posibilidad de habilitar una o dos redes dependiendo de la frecuencia. Pero también en este permite que nos ahorremos trabajo, es decir, dando aquí unifica, es decir, crea una sola red que contiene las dos frecuencias diferentes. Eso hace pues que dispositivos nuevos y dispositivos antiguos se puedan conectar independientemente de si son de 2.4 o de son de 5 GHz, porque la propia red que hemos creado, una única red, va a mandarlo dependiendo. Uy, este aparato de 2.4, pues lo mando a esta frecuencia, o este de 5 a esta otra frecuencia. Nosotros lo vamos a hacer sin unificarlas, para que sea un poco más claro. Bueno, si no unificamos las frecuencias, nos encontramos con dos posibles SSID, una para 2.4 y otra para 5 GHz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, como hemos dicho antes, MD de Mundo Digital, y esta de 2.4, pues 24, por ejemplo. El nombre de la red de Wi-Fi, el SSID, podría tener pues hasta 32 caracteres. Una burrada, no creo que haga falta. Yo le voy a poner MD24. Es decir, esto no va a implicar mayor o menor seguridad, simplemente la posibilidad de poder detallar la red Wi-Fi. Podría poner MD24, esto es una prueba para el tutorial, pero bueno, MD24. Y la de abajo, para ir explicándolo simultáneamente, vamos a poner MD5. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo simplemente de un vistazo, cuando yo vea la Wi-Fi, veo que o bien estoy utilizando la de 24 o bien me conecto a la de 5, simplemente por el nombre, porque otras cosas no la vamos a ver. Hay un botoncito que pone aquí ocultar, que lo que hace es que si yo marco aquí, si alguien con su dispositivo se acerca a mi casa o lo que sea y va a buscar Wi-Fi, no va a ver mi Wi-Fi, porque mi Wi-Fi queda oculta, no se ve, no se propaga ese nombre. Esto es una ventaja a la hora de que no te la pirateen, porque al no saber que existe, pues es más complicado. Pero también a la hora de configurar un dispositivo es necesario hacerlo de forma manual, indicarle que es una Wi-Fi oculta, recordar el nombre y escribirlo. Bien, como seguridad está muy bien, y llegaremos al momento de la seguridad de la red Wi-Fi, que ya lo hablaremos en siguientes capítulos. De momento la vamos a dejar que se vean, pero recuerden, ocultar es que el nombre no se vea, pero sí existe. Y para conectarse es necesario saber el nombre de la Wi-Fi, porque los dispositivos tendremos que indicarle que nos queremos conectar a una red oculta y nos va a pedir el nombre y nos va a pedir más cosas, ya lo veremos. La segunda cosa, y muy importante, es el modo de encriptación. Si la encriptación es la forma o el protocolo que utiliza para dar seguridad a la conexión. Y existen varios tipos que podemos ver aquí cuando desplegamos, y no están todos los que son. Me explico, están los que funcionan. Hay un tipo anterior que se llamaba,
y se sigue llamando Web, Wire Equivalent Privacy, es decir, privacidad equivalente a cableado, que fue el primero que se creó allá por el año 1999 y que quería ofrecer el mismo nivel de seguridad que si estuviéramos conectados por cable, algo que no se consiguió. Da muchísimos problemas de conexión, de seguridad, no de conexión, y en un ratito es fácil que cualquier aplicación pueda saltarse o descubrir la contraseña. Así que si la tienen, no la elijan porque es totalmente insegura. Veamos. Modo de encriptación. Ninguna. Quiere decir que es una red Wi-Fi libre. Es decir, yo activo esta Wi-Fi MD24, la guardo y a partir de ahora cualquiera que pase por la calle y llegue y lea mi Wi-Fi MD24 va a recibir un mensaje de que es una red Wi-Fi que está abierta, que no hay problema. Le van a dar a conectar y ni le va a pedir contraseña, algo que es un verdadero peligro. Así que, modo de encriptación, elijan la recomendada. Miren, en este caso VPA/VPA2-PSK recomendado. Podríamos elegir VPA-PSK, VPA2-PSK o esta combinación que, bueno, es la recomendada. En cualquier caso, esta es la recomendada del todo. Pero vale, nos vamos aquí. Aquí no va a haber problema. Esto sobre todo es porque también hay dispositivos que no son capaces de soportar a la VPA2-PSK. Sobre todo son más antiguos y a lo mejor solo pueden VPA. Lo normal es esta, pero por dar esa cierta compatibilidad, pues la recomendada. Y esa protección, ¿qué ventajas tiene con la otra? Bueno, para empezar, fue posterior. Más difícil de romper, y estoy hablando de VPA, VPA2, pero sin duda la mejor es la versión 2, que además tiene un protocolo de encriptación que se llama AES. Es una encriptación de categoría militar, seguramente la habrán oído un montón de veces, y lo que hace es que sea mucho más difícil obtener la contraseña que vamos a utilizar en nuestra Wi-Fi. No vamos a poner nunca ni ninguna ni VPA PSK. Podemos elegir o VPA 2 PSK o esta que ya vuelvo a repetir, que tiene las dos posibilidades por si hay algún equipo antiguo que se va a conectar. Y llega el momento de la contraseña Wi-Fi. Bien, atentos, aquí se pueden poner hasta 63 caracteres de largos. Yo no recomiendo tampoco que utilicen 63 caracteres de largo, porque es que sería horrible recordarla y además es horrible teclearla, y sobre todo desde un móvil o de cualquier aparato de este tipo. Así que, recomendación para la contraseña: utilicen números, letras en mayúscula y en minúscula y caracteres especiales. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner números. Voy a poner la hora que tengo yo aquí ahora mismo. Pues 13:22. Voy a poner también una frase o una palabra. Por ejemplo, esta es la hora. Suficientemente complicado. Y ahora vamos a poner algún carácter especial. Pues el tanto por ciento, y vamos a poner también el ampersand, y vamos a poner pues otro número en el año en el que estamos. Suficientemente larga. ¿Se dan cuenta? Tiene números, tiene letras en minúscula, tiene letras en mayúscula, tiene caracteres especiales. Esta contraseña es bastante complicada de conseguir, aunque se pueda, porque todo en este mundo es susceptible a que lo puedan descubrir, a que lo puedan desencriptar, pero claro, necesitaría muchísimo tiempo, tanto que no lo harán. Aún así todavía se puede asegurar más el router, que ya lo veremos en capítulos más adelante. Bueno, pues vale, vamos a copiarla porque esta es la contraseña de mi red Wi-Fi, en este caso de 2.4, la MD24. Ahora vamos a la red de 5 GHz. Bien, nombre MD5, lo he puesto para distinguirla. Modo de encriptación tiene el mismo. Y la contraseña, o bien podemos poner cualquier otra contraseña que nos dé la gana, es decir, no tiene por qué ser la misma, o bien utilizamos la misma contraseña. Ahora mismo no nos vamos a complicar. ¿Sería bueno poner dos contraseñas diferentes? Pues da igual.
sinceramente, porque si entran al router por una, tienen acceso, con lo cual daría igual. Yo prefiero poner la misma y punto. Ponerla complicada, utilizar VPA 2 PSK e incluso podría ocultarla. Ahora mismo no lo vamos a hacer, pero si la ocultara ya sería muchísima más seguridad. Como he dicho antes, este router tiene la opción de unificarlas, cosas que no vamos a hacer ahora mismo. Y repito que lo que hace es, al final, convertirlo todo en una sola wifi. Vamos a verlo. Se ha quedado con el nombre de la primera, pero con las características de 2,4 y 5 GHz. ¿Ven? Entonces, esta contendría 2,4 y 5 GHz. Si las despliego, pues tengo las dos. Le damos a guardar y ya tenemos wifi. Es decir, ya realmente tenemos conexión internet en casa por wifi conectando a nuestras redes. Es decir, ya hay. Vámonos a estado de internet. Y aquí vemos que tenemos nuestro enrutador, nuestra señal de internet, es decir, esto es internet, todo está en verde, todo va bien, que está transmitiendo por cable a un dispositivo, pero además que vía wifi, pues ahora mismo no está conectado a ninguno, no hay equipos conectados. Tenemos la dirección IP de la WAN, es decir, la IP que nos ha asignado nuestro proveedor de servicios de internet, que es dinámica, la IP pública. Y bueno, el firmware, que es la versión de las tripas que tiene este router por dentro. Bueno, configuración de internet. En cuanto al cable hecha, configuración de wifi, hemos visto nombre, usuario, contraseña y demás. Y nos vamos a ir a verla por un orden lógico. Canal y banda ancha. Es la segunda cosa que tiene que ver en todo router. Bien, eso es lo que quiere decir. Es que vamos a llamarlo protocolo de conexión, va a utilizar nuestro router para conectar vía wifi. Si nos damos cuenta, aquí en el 2,4 tenemos 11B, 11G y 11N, que son distintos. En cambio, si nos vamos a 5 GHz, tenemos 11A, 11N y 11AC. ¿Por qué? Porque este tipo de protocolos tienen una versión, que ha ido creándose con el tiempo. Vamos, por ejemplo, a ver una cosa muy curiosa. Vámonos al más bajito. 11A, curiosamente no está aquí. Aunque muchos digan, pero si la red de 5 GHz es más nueva que la de 2,4. No. De hecho, la primera versión del protocolo que se conecta a la red de Wi-Fi a los dispositivos surgió en 1999, fue el 802.11a. ¿Y dónde está el 11a? Está aquí. Aquí lo vemos, 11a. Y se hizo precisamente en frecuencias de 5 GHz y daba una velocidad máxima de 54 MB por segundo. Porque estos numeritos, estas versiones, estos protocolos, tienen características que hacen que la red de Wi-Fi sea más rápida, menos rápida, utilicen frecuencias diferentes o características diferentes. Entonces estamos en la primera, la 11A, evidentemente esta no la vamos a usar nunca. Y vamos a seguir por la siguiente versión, la 11B. Bueno, la 11B fue una revisión de la 11A. Y aquí sí que empezó a trabajar con los 2,4 GHz. Y bueno, pues reducían la atenuación, eliminando muchas interferencias y mejorando la calidad Wi-Fi. Porque la 11A, la verdad, era bastante complicadita en cuanto a las interferencias. Tenía bastantes y no iba bien. Curiosamente cambiaron los gigahercios en la B, es decir, fueron a 2,4, que ya sabemos que bueno, tiene mayor alcance. Bueno, con esta versión, la 11B, se reducía bastante esas interferencias y la velocidad era teóricamente de 11 megabytes por segundo, o sea, lentísima, pero en aquella época eso era un pelotazo, ¿eh? Y bueno, pues llegaba aproximadamente a unos 50 metros como mucho. Y llega la versión G. La versión G en Wi-Fi es del 2003, ya bastante más moderna. Y se conoce, es muy extendida, y es la típica de 54 megabytes por segundo. ¿Sí? Antigua, pero que pues en exteriores y en interiores tenía una mejor
alcance, pero bueno, tampoco era una maravilla. Así que lógicamente la cosa sigue y surge la versión N. Esta versión ya llega a los 300 megabytes por segundo. Es la más normal que podemos encontrar en los dispositivos que tengan 2.4. 300 megabytes por segundo. Y surge ya esa tecnología que hemos hablado en el vídeo, que es la MIMO. Múltiples entradas, múltiples salidas. Hacía era pues la forma en la que servía la información a los dispositivos conectados. Principal diferencia, bueno, pues que aumenta más la estabilidad y se llegan a 300 megabytes por segundo, aunque teóricamente debería de cubrir entre 150 y 600. La práctica es que son 300. La opción que vamos a dejar es la mixta. Esta opción lo que hace es elegir el protocolo con el dispositivo en particular, es decir, si este dispositivo es antiguo y es de tipo G, 802.11G, pues nada, con él comunica de esa forma, pero sí permite comunicar con los demás dependiendo del tipo de dispositivo. Así que lo dejamos en mixto. ¿Pero qué ventajas tiene la Wi-Fi 802.AC? Bueno, la principal ventaja que tiene es la velocidad. Puede llegar a 1300 megabytes por segundo, que ya es algo. Opera la banda de 5 GHz solamente, no en 2.4. Y ya tiene las características, por ejemplo, como beamforming. En definitiva, lo que hace es focalizar las señales de radio del router, pues permitiendo mejores prestaciones.